Empezaremos a ver entonces compresores, que es la unidad temática número 9. Ya habíamos visto que está dentro de los ciclos de potencia de gases, dentro de lo que sería lo que vimos, ciclo de Carnot de aire estándar, los ciclos de Stirling, Ericsson, Otto, Diesel, el ciclo Brayton. Y por último, veríamos ahora compresores, que es importantísimo en el estudio ingenieril, porque de ello no solamente compresores, como lo pide el programa, sino también bombas, ¿no? Es decir, que va a depender de cómo sea la consideración en signo del trabajo y del calor, estaríamos hablando también de bombas, ¿no? En cuanto a la compresión en sí, saben ustedes que significa mermar el volumen de un determinado recinto a través de lo que puede ser un pistón, uno de los más didácticos y entendible, comprensible, comprendiendo bien la dinámica de la compresión de gases ideales, a través de un pistón que está encerrando un volumen de gas que consideramos ideal a una presión PSU1, que luego lo comprimimos, pasa a una presión PSU2 mayor, aumentando de esa manera, como vimos en las leyes de gases ideales, la temperatura, la presión y disminuyendo el volumen. Es un proceso muy utilizado, como les decía, en ingeniería para aumentar o incrementar la presión de un gas, de un vapor, y de esa manera poder producir la transmisión o la transferencia de masa en determinado lugar hacia otro. En estos procesos de compresión siempre existen el aparato, la máquina, el equipo que realiza este proceso y que es un compresor, ¿verdad? El compresor, fíjense ustedes que a través de una cierta cantidad de energía que recibe, como está indicado en la firmina, va a producir un aumento de la presión de descarga con respecto a la presión de succión. Por lo tanto, ese incremento de presión en el compresor es una razón o relación de compresión que se le suele llamar, que es el cociente o está definido por el cociente de la presión de descarga sobre la presión de succión. Lógicamente, este sería, al ser mayor la presión de descarga con respecto a la succión, un número mayor a 1. Los compresores generalmente toman el aire atmosférico a la presión atmosférica y lo incrementan, y que pueden realizar, o mejor dicho, necesitan que sobre este equipo se le realice un trabajo para poder elevar la presión y lógicamente también se le eleva la temperatura. Todos los compresores en sí generalmente se les pone antes un separador de líquido y sólido para evitar la rotura en sí. Miren lo que son los distintos álabes de las distintas configuraciones que ya vamos a ver que pertenecen a los distintos tipos de compresores, ¿sí? Como sabrán, hay compresores de aire, hay compresores de fluido refrigerante, que sería de vapores, ¿no? En algunos casos de vapores. La compresión, vamos a ver qué tipo de compresores. Los compresores se pueden dividir en desplazamiento positivo, los dinámicos y los térmicos. De desplazamiento positivo son todas aquellas unidades en las cuales los flujos de masa son intermitentes y de sucesivos volúmenes de un gas que son confinados en un determinado espacio y luego se le va reduciendo ese espacio hasta aumentar la presión, y que pueden ser de tipo reciprocante y rotativo. Este es el concepto fundamental, es un espacio en el cual recibe, que es la presión de succión, y luego paulatinamente, dependiendo del tipo de fluido y del tipo de compresor, se puede hacer intermitente o puede hacer recurrente de acuerdo a o
continuo de acuerdo a la configuración del aparato. Estos aparatos, como les dije, pueden ser reciprocantes, que generalmente tienen un sistema de émbolo, pistón y un determinado diafragma, y las rotativas, que pueden ser, por ejemplo, lo del óvulo, tornillo, lo que pueden ser también los dinámicos son rotativos, ¿no? Fíjense ustedes, los dinámicos tienen un flujo continuo, permanente, que van desde el inicio hasta el final del aparato, es una masa continua que está saliendo a una determinada velocidad, que va convirtiéndose en presión y que pueden ser de flujo radial o de flujo axial. Los flujos radial son los muy conocidos centrífugos, en los cuales tiene una determinada cantidad de álabes en una rueda determinada, que va variando esa cavidad, como le dije, a medida que va evolucionando y pasando el fluido a través del compresor. Y también están los térmicos, que se usan para altas velocidades de un gas o vapor, que se mezclan en sí y se alimentan para convertir la velocidad en presión. Estos son los tipos de compresores más utilizados. Dentro de los reciprocantes o alternativos, son los muy conocidos sistema biela-manivela o muñón con un cierto engranaje que le va dando el movimiento alternativo y lo va transformando en rotativo, ¿no? Esos son los rasgos que se le da, fíjense ustedes, a un compresor, teniendo en cuenta la admisión, compresión y su descarga. Más o menos son los valores que ustedes observan en cuanto a esa característica. Los reciprocantes, fíjense, tienen un pistón que está evolucionando en un cilindro. Ustedes ven el icono del mouse, se mueve la flechita, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Entonces, Sí. este sería el pistón dentro de un cilindro que a través de un sistema biela-manivela puede producir la compresión, ¿sí? También tenemos otro pistón, fíjense, puede ser una compresión doble. Estos son los tipos reciprocantes utilizados para sistemas que requieren baja potencia, ¿no? Disponible también para capacidades y rangos de flujo en los que son los compresores centrífugos y de altas presiones más allá de 25 kilopascales, que son usados para descargas mayores. Son mucho menos sensitivos a la composición de los gases y a sus propiedades, que pueden llegar a variar. Los compresores rotativos también son un tipo importante y que sustituyen el movimiento alternativo que veíamos del pistón dentro del cilindro por el movimiento circular de una excéntrica, que sería la excéntrica está desplazado del eje central, ¿no? Del que se le da el trabajo, y esto permite la variación de su volumen, que, como les decía, en la descarga es mucho menor que en la succión. Por ello es que puede aumentar considerablemente la presión. Fíjense ustedes que los tipos de compresores rotativos, las configuraciones más utilizadas son de lóbulo, de tornillo, de paleta y de anillo líquido. Ahora veríamos unos ejemplos y una gráfica de ellos. Fíjense cómo son los rotativos de lóbulo. Cuando hace la succión, tiene una cantidad volumétrica, fíjense todo el espacio que queda entre lo que serían los lóbulos y la carcasa del compresor. A medida que esto gira, porque fíjense que los lóbulos, como giran, se van engranando uno con otro, y a medida que lo va impulsando al aire, le va achicando el volumen. De eso depende la cantidad en presión, de la forma, del volumen mínimo que tiene para poder aumentar la presión, ¿sí? Son dos rotores, como ven, como si fuese un 8, que giran sincronizados. Por supuesto que esto se los hace girar a través de un eje externo, por eso es que reciben trabajo, y esa envolvente, esa carcasa, es la que nos permitiría, la geometría de la misma, aumentar la presión debido a que va mermando
el Profe, volumen este tipo a medida que de... evoluciona el fluido. Sí, dígame, alumno. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos compresores de tornillo. Fíjense que más o menos es el mismo concepto que tiene del óvulo, pero en lugar de ser 2,8 son más, engranando, como si fuesen dos tornillos este, giratorios de arrastre, y que cada lóbulo va engranando uno con respecto al otro, con la particularidad que a medida que evoluciona el fluido dentro de del compresor, va achicándose también el volumen y aumentando la presión, ¿sí? Son dos rotores helicoidales, como si fuesen estos tornillos sin fin que uno le llama, pero en realidad son de tipo helicoidales, que pueden engranar fácilmente dentro de lo que sería la carcasa envolvente. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que Sí, tienen el sentido de rotación uno con respecto al otro, ¿sí? No giran en el mismo sentido, giran en distintos sentidos. Bien, el de tornillo es utilizado para sistemas que requieren bajas potencias y tiene limitaciones con la presión de succión. Siempre deben ser purgados estos tipos de compresores. Fíjense que es una descarga de tipo intermitente, porque cada vez que llega el engrane de los tornillos que giran, va emitiendo o va aumentando una cantidad en volumen. Los compresores de paleta, este es el fiel ejemplo de cómo va achicándose. Las paletas tienen un determinado resorte que hace que se peguen a la carcasa y permiten la estanqueidad de cada uno de los volúmenes. Entre dos paletas, cuando recibe la succión, es el volumen inicial. Fíjense que al evolucionar contra la carcasa va aprisionando, si fuese aire por ejemplo, y achicándole el volumen aumentaría la presión hasta que sea la descarga. También son dispositivos de desplazamiento positivo, quiere decir que les dan una determinada cantidad en tiempo recurrentemente, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Los van entendiendo los compresores? Les presento más o menos el esquema para que entiendan, ya vamos a ver el proceso termodinámico, ¿sí? ¿Alguna duda? Fíjense que el orificio de descarga queda entre la última paleta y la carcasa exterior. Queda un orificio por donde hace la descarga, ¿sí? Y la entrada, imagínense, miren todo el volumen que tiene con respecto a la salida. Bien, y el de compresores de anillo líquido es similar el proceso la forma en que comprime, pero esto lo utiliza una fuerza centrífuga y hace como justamente un anillo líquido que al disminuir el volumen lo, lo comprime, y lógicamente la presión de descarga es mayor. Fíjense cómo va disminuyendo el volumen y hace como un anillo líquido en la parte exterior, que luego la descarga es con mayor presión. ¿Mm? Los compresores centrífugos son de diseño distinto y son de tipo volumétrico, porque dan una determinada cantidad de volumen y desplazan una determinada cantidad de volumen de gas por unidad de tiempo, y que es recurrente y sensiblemente constante, ¿no? Es decir, tiene muy pocas variaciones y es uno de los compresores, ya sea el de axial o radial, los más utilizados. Estos se utilizan para trabajar con fluidos compresibles. Uno de los más usados, como les dije, dentro de estos tipos de compresores son los centrífugos. Fíjense cómo tienen las paletas, de tal forma que pueda de esa manera producir una fuerza centrífuga, que es la que me va a dar en la unidad de área la presión necesaria para la descarga. Lógicamente son para alta potencia, requieren compresores con 3 o 4 ruedas para de esa manera ir achicando eh, paulatinamente el volumen y aumentando la presión. Y requieren poca área.
para sus instalaciones. Son los más utilizados para los motores de combustión interna en los cuales se realiza la turbo sobrealimentación. Eso lo veríamos en la materia del año que viene. Este sería los compresores de flujo axial, que axial porque va paralelo con respecto al eje, y este sería centrífugo de tipo radial porque sale radialmente con respecto a la fuerza centrífuga que le aplica, ¿sí? Con respecto al radio. En cambio, este sale con respecto al eje, por eso son axiales, paralelo a la dirección del compresor. ¿Se entiende, alumnos? ¿Alguna duda? Sobre todo Pía, que por ahí nunca vio un compresor, en cambio los muchachos son un poco más Sí, hurguetes profe, no. en equipo. ¿Lo entiende bien, Voy, Pía? voy entendiendo, sí. ¿En Bien, qué, perfecto. digamos, cómo se aprovecha el funcionamiento del compresor? Sabe que genera presión del aire que de la atmósfera. Claro, le aumenta la presión y, o en el caso de los centrífugos, la velocidad, que al último es una presión también, que transformaría la energía cinética en energía de presión. En realidad, el mecanismo sería el trabajo que le da al eje, porque este eje es el eje del compresor, ¿cierto? El eje azul que se ve en la firmina está recibiendo trabajo de un modo exterior, ya sea un motor eléctrico, un motor de combustión interna, alguien que produzca el movimiento. Ese trabajo se va a transformar en energía mecánica, la energía mecánica en energía cinética, la energía cinética en energía de presión. Al aumentar la velocidad, aumenta también la energía de presión, lógicamente también aumentaría la entalpía y incrementaría de esa manera la presión y la temperatura en el aire que va evolucionando. Fíjese, este es un compresor que tiene 4 ruedas, los cuales, cómo va disminuyendo el volumen significativamente con respecto a la entrada, fíjense que de tipo cónico. ¿Se entiende? Entonces aumenta a medida que le va disminuyendo el volumen, la presión y la temperatura de acuerdo a los conceptos que habíamos dicho al principio. Y de esa manera va permitiendo la compresión. En este caso estamos poniendo un ejemplo de aire estándar, pero puede ser vapores en el caso de los refrigeradores domésticos, de los aire acondicionados que ya están en marcha, que hace tanto calor que ya los tenemos que prender. Y fíjense que tiene en cuenta la fotografía del lado de la transparencia, tiene álabes móviles y álabes fijos que van direccionando a través, lo blanco serían parte de álabes fijos que van direccionando para poder producir la direccionalidad hacia las camaritas de cada una de las, entre las paletas para ir disminuyendo el volumen, ¿sí? Y de esa manera, geométricamente, el aire tiene menos volumen a la salida, porque va disminuyendo la sección de la rueda y por ende también la sección de las paletas, ¿no? Y produce la compresión. ¿Se entiende, Pía? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, hay compresores de tipo de flujo axial en los cuales compiten directamente con los centrífugos en cuanto a los rotativos. Puede ser una eficiencia hasta un 10% mayor. Bueno, son datos técnicos que esto lo vamos a ver más que todo en máquinas térmicas el año que viene, ¿sí? En sí, quiero entrar ya al proceso de compresión termodinámicamente hablando y en un gráfico, por ejemplo, presión-volumen, verían que va desde el volumen 1 hacia el volumen 2, lo cual nos permitiría indicar o permanecer o establecer, mejor dicho, la cantidad de energía puesta en juego para incrementar la presión y la temperatura. Fíjense ustedes que el área que está encerrándose representaría el trabajo que le da desde el exterior para comprimir el aire desde el volumen 1 al volumen 2 a este sistema que es un cilindro en el cual tiene un pistón, lógicamente va a comprimir todo el volumen que tiene en su interior desde B1 a B2.
técnicamente y termodinámicamente, este es el proceso que se realizaría en un diagrama PV, ¿no? Mermando el volumen del estado 1 hasta el estado 2 en un proceso de este tipo. Este proceso termodinámico, como ven, pasa del estado 1 al 2, lo cual requiere una determinada cantidad de energía. Termodinámicamente, entonces, se establecería un estado inicial, dado por la presión, temperatura y volumen, y un estado final en el cual también tendríamos un aumento de presión, aumento de la temperatura, ya veríamos cómo es con respecto a la temperatura y cuáles son las características termodinámicas que se establecen, pero en sí, en el estado final, lo que más nos interesa, si bien es cierto que aumenta teóricamente, realmente la presión y la temperatura, pero lo que más nos interesa sería la entalpía, su energía interna y la entropía, la que nos permitiría determinar que la energía requerida para, o mejor dicho, el trabajo requerido, que sería parte de la energía que se le da al eje, estaría integrado por, teóricamente, si hacemos aire estándar, el producto de B por diferencial de P, en el cual el volumen permanece de ingreso, ¿no? Permanece constante y en el cual se aumenta esa cantidad de diferencial de P. ¿Mm? Estoy hablando del volumen en el cual esa cantidad que se comprime finalmente, ¿no? Estamos hablando, permítanme volver, del volumen que descargamos como comprimido. Ese sería el que permanece constante, ¿sí? ¿Se entiende? Ese trabajo representaría la energía que le debemos dar para elevar su presión desde el punto 1 hasta el punto 2. Esos procesos de compresión pueden ser de tipo isotérmico, politrópico o isentrópico, dependiendo de si lo hacemos a temperatura constante o si no el isotérmico que habíamos estudiado en las leyes de los gases ideales era el P por B igual a una constante. Puede ser de tipo politrópico, donde es P por B a la N constante, y puede ser de tipo isentrópico, que era P por B a la gamma o a la K, dependiendo del autor cómo utilice el factor de K, que el número K, que era el cociente entre C sub P, calor específico a presión constante, con respecto al calor específico a volumen constante. Estos tres tipos de forma que se va a comprimir el aire va a determinar una área que sería el trabajo del compresor en sí. El trabajo que hace el compresor para comprimir el aire desde el estado, o mejor dicho, de la presión 1 a la presión 2. En un gráfico PV, ese diagrama, el área amarilla, iría variando respecto a si sería isotérmico, politrópico o isentrópico. Entonces, el trabajo y el calor en general habíamos dicho que eran funciones de trayectoria y dependían básicamente del proceso en el cual se desarrollaba esa trayectoria. Como veíamos, podían ser tres tipos de procesos. Entonces, ese trabajo que definitivamente queda como una ecuación de una integral entre el estado 1 hasta el estado final 2, que era P por diferencial de B, este trabajo era un trabajo de tipo de expansión, ¿no? Vamos a ver qué diferencia tiene con el trabajo que acabo de plantearle, que era B por diferencial de P. Tiene una muy parecida fórmula, pero conceptualmente son muy distintos. Ahora lo vemos. Por eso se los presento como inquietud para que lo vamos analizando. Es decir, que el trabajo de frontera móvil que habíamos hablado, que era en un cuasi equilibrio, ¿se acuerdan? Aquellos infinitésimos que se iban equilibrando uno con respecto al otro hasta hacer toda una sucesión de puntos infinitésimos que me daban la trayectoria, por ejemplo, de un fluido dentro de un cilindro en el cual aumentaba el volumen, la presión y la temperatura, hacían que ese pistón se desplazara dentro del cilindro
y dábamos en llamar un proceso de expansión, ¿sí? Esas interacciones de trabajo en cuasi equilibrio que conducen a la salida de un trabajo máximo en aquellos dispositivos que los producen, esa sería la idea, y mínimo de entrada de trabajo en los que consumen. Dicho de otra manera, si yo estaría trabajando con un trabajo de expansión de tal forma que en un compresor reciprocante, mejor dicho, en un dispositivo reciprocante que me entregue trabajo como los motores de combustión interna, la idea de la termodinámica es que maximice el trabajo que entrega. Y si estamos hablando de compresores como ahora, la idea sería que con el menos trabajo que requiera el compresor, haga lo máximo de su cometido, que era elevar la presión. Por lo tanto, debería minimizar el trabajo que consume. Eso es lo que se desea termodinámicamente con respecto a los dos trabajos. ¿Se entiende, alumnos? Uno, que es B por diferencial de P, que es el trabajo que hace el compresor, debería tender al mínimo. Y si yo estoy sacando trabajo del dispositivo en un sistema también, por ejemplo, reciprocante, que sería un motor de combustión interna, tendría que maximizar su trabajo y estaría dado por el producto de P por diferencial de B, que ese sería un trabajo de expansión, mientras que el otro sería un trabajo que al último le llamamos de circulación. No se olviden que esto es un fluido que estaría circulando y aumentando su presión. También sería muy deseable que estos dispositivos permanezcan en términos de las propiedades del fluido en forma constante y no varían su propiedad. Ese trabajo de flujo, ese trabajo que le haríamos de tipo reversible, porque lo vamos a estudiar como si fuese teórico, planteando la ecuación de la conservación de la energía para un dispositivo cualquiera, ¿no? No solamente estudiamos el compresor, sino que podría ser una turbina, podría ser una bomba, podría ser todo aquel, un ventilador, todo aquel que produce un determinado trabajo de flujo. Estaría dado por el calor, fíjense ustedes, reversible, menos el trabajo reversible, que era igual a la variación de energía, que esa variación de energía puede ser la entalpía, variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Pero ya habíamos visto que el calor, en este caso de tipo reversible, era igual al producto de la temperatura por la entropía. Y a su vez habíamos visto en las relaciones que teníamos de temperatura con entropía, otra ecuación que el producto T por diferencial de S era igual a la entalpía menos B por diferencial de P. Eso lo habíamos visto en las relaciones de temperatura con entropía, en el tema de entropía, de termodinámica, creo que era la bolilla número 6, o la unidad temática 6, habíamos visto la variación, cómo se daba las relaciones de temperatura con la variación de entropía. Entonces reemplazamos y vemos que el calor reversible queda en función de la entalpía menos B por diferencial de P. Quiere decir entonces que si sustituiríamos en la ecuación primera, fíjense cómo nos quedaría el trabajo reversible en función de la variación de presión con respecto al volumen, más variación de energía cinética, más variación de energía potencial. ¿Se entiende lo que hice, alumno? Lo único que hice fue pasar para el otro miembro la variación de calor reversible y reemplazarlo por la igualdad de las relaciones que obteníamos de la temperatura con la variación de entropía. Nos Profe, quedaría... ¿qué Sí, interpretación tiene que sea negativo? ¿Es porque es de compresión? ¿O? claro, exactamente. Justamente por eso
no se le saca didácticamente, los autores le dejan, porque bien que podría haberlo pasado para el otro miembro y dejarlo positivo, pero esto es justamente por eso, porque quiere figurar para el tema de los compresores como es un trabajo negativo sobre el sistema. Eso es lo que quiere decir, que estos dispositivos requieren una cantidad de sistemas. No se olviden la ley de los signos, en los que el calor que ingresaba positivo y el trabajo que realizaba el sistema era positivo. Entonces, en este caso, recibe trabajo, por lo tanto sería negativo. Eso quiere decir el valor de la variación del trabajo negativo. Al integrar, lógicamente, llevando el signo, fíjense ustedes cómo queda desde 1 y 2, B por diferencial de P. Si ponen P2 sobre P1 va a dar un valor negativo y el negativo lo va a transformar en positivo. Y en aquellos casos en que no tengo, o mejor dicho, se considere aproximadamente 0 con respecto a los otros valores, tanto la energía cinética como la energía potencial, la cual nos queda que el trabajo reversible para este tipo de proceso, tal cual como lo habíamos planteado en un principio, es igual a menos 1, entre 1, estado 1 inicial, final 2, de B por diferencial de P. Esto sería un poco la justificación porque estamos diciendo que el trabajo de compresión es el producto del volumen específico, en este caso, por el diferencial de P, que en la jerga termodinámica, y volviendo al gráfico, fíjense, sería un determinado volumen que ingresa, por eso es volumen constante, es este volumen que siempre va a ingresar y que aumenta su presión. ¿Se entiende? Entonces sería el área, en este caso amarilla de la firmina, para cualquiera de los procesos, ya sea isotérmico, politrópico, isentrópico, el trabajo de compresión o el trabajo de flujo permanente. Entonces, como les dije, las ecuaciones para el trabajo reversible asociado con un proceso internamente reversible son muy similares, ¿no? En lo que les decía recién, en el cual el trabajo de expansión es P por diferencial de B y generalmente, como les dije, se asocia con el trabajo de frontera reversible en sistemas de tipo cerrado, ¿no? Y es necesario en este caso conocer la relación matemática o la función matemática o cómo varía B con respecto a P en cada uno de los puntos y del proceso dado para efectuar la integración final. Cuando el fluido de trabajo es incompresible, el volumen específico permanece por supuesto constante, entonces durante el proceso puede sacarse directamente la integración como B por P1 menos P2 menos la variación de energía cinética y potencial si la hubiera. Si no, la despreciamos y quedaría igual a 0. Entonces, la entrada de trabajo en un compresor se minimiza cuando el proceso de compresión se hace internamente reversible. Recuerden que hablar de irreversibilidad era tratar de lo mínimo posible evitar las turbulencias, las fricciones, ¿sí? De esa manera minimizaríamos todo aquello trabajo extra o energía extra que perderíamos para eficientizar en este caso el trabajo del compresor, que sería el, el objetivo del dispositivo, que es aumentar la presión desde el estado 1 hacia el estado 2. ¿Se entiende, chicos? Es un poco redondear la idea para que no se me confundan con el trabajo de expansión, que este trabajo de circulación es ese volumen que ponemos a circular dentro de los distintos equipos, dentro de las distintas configuraciones de los compresores. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo la parte, creo que es la Sí, filmina anterior, que vuelvo. menciona el fluido de trabajo es incompresible? Esta parte no la Claro, entendí. esto quiere decir que hay algunos fluidos que son variables
su peso específico, densidad, a medida que son comprimidos. Hay algunos vapores que van variando su volumen con respecto a la temperatura y su determinada evolución dentro del compresor. Entonces, lógicamente, el volumen específico no permanecería constante, que eso es lo importante que se establezca para el trabajo de fluido incompresible. Quiere decir que no va a variar, por más que yo lo comprima, su volumen específico. ¿Qué era el volumen específico? Eran los metros cúbicos por kilo, ¿se entiende? Es decir, que si entra 1 kilo, siempre va a representar el mismo volumen. Estamos hablando del volumen por eso yo lo recurro al gráfico. Siempre va a entrar en el dispositivo el volumen que está indicando en el gráfico PV, ¿sí? Ese volumen puede variar en algunos fluidos con respecto a la presión y el volumen. En ese caso son fluidos compresibles, quiere decir que pueden variar su volumen con respecto a la masa. En ese caso, el estudio es distinto. Ahí tendría que ver cómo es la relación del volumen con respecto a la presión. Por eso lo aclaro ahí arriba. Es otra forma. En este caso, eso ya lo dejamos ese estudio para la materia que viene, que es máquinas térmicas. Acá vemos desde el tipo teórico en el proceso de flujo permanente, que es un trabajo de flujo permanente en el cual consideramos que no varía, es decir, que volumen específico permanece constante. Eso quiere decir que el fluido es incompresible. No tiene mayor inconveniente, solamente plantear otra relación, aparte de esta, que es la función, cómo va a variar su volumen con respecto a la presión. Lógicamente, también variaría su densidad y peso específico con respecto a la presión, que en este caso el volumen específico, las unidades son metros cúbicos por cada kilo. ¿Se entiende, alumna? Sí, profe. Gracias. Es el típico ejemplo que sabe llegar a ser variable los vapores de los fluidos refrigerantes, por ejemplo. Ellos sí son compresibles. Hay algunos fluidos refrigerantes que también son incompresibles y que se buscan y son mucho más caros justamente por esa modalidad que tienen. ¿A dónde estábamos? Era minimizar el trabajo que hacíamos sobre el sistema y maximizar. Eso sería el objetivo que busca la termodinámica, ¿no? Que lo buscamos desde el punto de vista termodinámico. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Si sacamos trabajo de una máquina, que sea la mayor cantidad, evitando los roces, como les dije, evitando las fricciones excesivas que nos darían merma en el trabajo que sacamos en el árbol o en el eje, y en aquellos casos en que tengo que dar trabajo para comprimir, y lógicamente debería minimizar todas las pérdidas para evitar también no dar tanto trabajo. O en el último de los casos sería energía, ¿no? Que transformo en trabajo para comprimir en este caso el aire. ¿Cómo hago esa minimización? Porque nosotros buscaríamos el objetivo de minimizar el trabajo, porque estamos hablando de un compresor. Para efectuar eficientemente esa compresión, podemos hacerlo de 3 maneras distintas, como ya se lo había planteado hace rato, en un proceso isentrópico en el cual no implica enfriamiento. Isentrópico quiere decir que es adiabático, ¿recuerdan? Entonces, si es adiabático, no hay transferencia de calor. Por lo tanto, si sube la temperatura del fluido que estoy comprimiendo, no implicaría un enfriamiento del mismo. Un proceso politrópico en el cual incluye un medio enfriamiento, un poco de enfriamiento le puse, pero es como que está a media. Y un proceso isotérmico incluye bastante enfriamiento, incluye el enfriamiento. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué quiere decir que sea isotérmico? Que a medida que yo lo vaya comprimiendo al aire,
va a subir la presión y la temperatura, pero inmediatamente hago que a través de un fluido enfriador o a través de un dispositivo más que fluido, un dispositivo enfriador me lo enfríe de tal manera que mantenga ese proceso a temperatura constante. Por eso sería un proceso isotérmico. En cambio, en el proceso politrópico lo quiero enfriar medio a media, es medio adiabático y medio isotérmico. Está en un proceso, por eso un proceso isentrópico, le decimos adiabático, en el cual es totalmente separado del medio, de tal forma que no se pueda enfriar. En cambio, en un proceso isotérmico lo llevo intencionalmente hacia un intercambiador de calor o hacia algún otro método de enfriamiento para producir justamente eso que lo enfríe y le baje la temperatura y lo mantenga dentro de los valores isotérmicos establecidos. De acuerdo a cómo sea en cada uno de los pasos, ese trabajo de acuerdo a, más que los pasos, de acuerdo a los procesos, podemos ver que hay niveles de presión que pueden variar desde un Px a un P final 2 de un modo reversible. Cuando el gas se comporta como ideal, decíamos que el producto P por B igual a RT, ¿recuerdan? Entonces el trabajo de compresión se determina con la integración de la ecuación para cada uno de los casos, ya sea isentrópico cuando el producto era P por B a la K, una constante, y para cuando era isotérmico, que era el caso ideal y más buscado, es P por B igual a una constante. Mientras que en el intermedio está el politrópico y es P por B a la N, una constante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar en cada uno de los valores el valor de la ecuación, luego integramos y fíjense que nos queda, de acuerdo a las relaciones de procesos isentrópicos, que era de T con respecto a P, podemos expresarlo en función de la temperatura o en función de las presiones. Eso se daba, recuerden cuando habíamos visto, las relaciones para procesos isentrópicos entre la temperatura y la presión. Como S2 será igual a S1, lo igualamos a 0 y quedaba un factor en función de la temperatura y el otro en función de las presiones. Entonces lo podemos colocar al trabajo de compresión en función de las temperaturas y de las presiones. Lo mismo pasa con P por B a la constante, nada más que difiere en el valor del exponente. En cambio, en el proceso isotérmico, ¿no? Es el que habíamos hablado para gases ideales, el muy conocido ecuación de RT por el logaritmo P1 sobre P2. ¿Mm? Fíjense ustedes cómo tienen que integrar ustedes esa ecuación para obtener estos valores de trabajo de compresión en los dispositivos de acuerdo al proceso que se realice, ya sea isentrópico, politrópico o isotérmico. ¿Mm? Profe, ¿Sí? había dicho, no le escuché bien, ¿cuál es el más buscado? Y el proceso, ahí vamos, el isotérmico. Es Bien, decir, producir el enfriamiento. bien, iba a preguntar por qué, pero bueno, ahí va. Ya vamos. Bueno, acá explica un poco cómo llegar a las ecuaciones de cada uno. Fíjense que el trabajo siempre van a ver el signo negativo para no olvidarse que es sobre el sistema. En un diagrama PV están las tres ecuaciones. Cuando n es igual a 1 es isotérmico, es la asíntota a los dos ejes con una pendiente menor. Luego viene con pendiente mayor de n, que puede ser igual a K, C sub P sobre C sub B, que es igual a la diabática, y si N es mayor a K, es el politrópico, que son los procesos que en la realidad podemos encontrar. En ellos podemos calcular la entalpía de descarga y la entalpía de succión, y el cual entonces la diferencia me daría el trabajo. Lógicamente, fíjense que H2 va a tener, ¿qué entalpía? ¿H2 menor o mayor?
Ahí está la idea, ¿eh? Que la entalpía de descarga tendría que ser mayor porque se comprime con respecto a la entalpía de entrada. Por eso le ponemos el signo menos, para que el trabajo simbolizando que es sobre el sistema. Para calcular ese valor de la entalpía de la descarga, es necesario conocer el modelo de la compresión, ya que el trabajo de compresión del gas responde a la ecuación, como habíamos dicho, de B por diferencial de P, representando el área que dejaba la curva con respecto a los ejes entre P1 y P2. En función del modelo de compresión, entonces tendríamos un punto final diferente. El inicial siempre va a ser el mismo, el volumen constante que entraría, pero el final son 3 puntos distintos. Con respecto, la presión es la misma, ¿no? La presión final, pero los puntos distintos con respecto a los volúmenes de descarga que va a ir a mantener. Pero a temperatura constante, fíjense que P por B es igual a P1 por B1 es igual a una constante, del cual lo reemplazamos y nos quedaba la famosa ecuación que acabamos de explicar, ¿sí? Un poco para refrescarle el trabajo que veníamos viendo normalmente. Ese sería para gases en los cuales se produce una compresión isotérmica en el cual el exponente es igual a 1. ¿Se entiende, alumnos? Sí. Perfecto. El modelo isentrópico es un poco más complicado y tenemos que se maneja con una entropía S sub 2S, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque no va a ir, como vimos recién, a ese punto, sino a una entropía con una S, por ser el proceso isentrópico, distinto, menos H1 que sigue siendo lo mismo. Entonces la ecuación de la asíntota era P por B a la K, porque en este caso consideramos que K era el exponente igual al cociente de las relaciones de calor específico, presión constante con respecto al volumen constante, en lo cual teníamos en cuenta que hacíamos, conociendo la relación R igual a CP menos CB, hacemos un valor M constante que lo podemos reemplazar y queda en función de las temperaturas, como les decía, que eran las relaciones, estas que habíamos visto, de temperatura y presión para procesos de tipo isoentrópico. Cuando igualábamos S2 menos S1 era 0, entonces haciendo los manejos algebraicos correspondientes, queda el valor de la temperatura T2 final con respecto a un proceso isentrópico. Integrando ahora, fíjense cómo queda el trabajo, reemplazando el valor de la temperatura T2, y obtendríamos el trabajo final que habíamos visto en, si me permiten volver la transparencia para recordarle, yo les tiré la ecuación, a ver, acá. Este sería para proceso isentrópico, este sería el trabajo de compresión expresado en temperatura o expresado en presión, que es el desarrollo que le estoy mostrando ahora, que sería el representado en compresión. Lo que nos conviene es el cociente de las presiones, ¿verdad? Porque se puede medir tanto la succión como la descarga fácilmente, ¿sí? Ese sería el trabajo negativo que necesitamos efectuar en un proceso de tipo isentrópico. ¿Se entiende? Sí, bro. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora lo que se dan llamar la eficiencia del compresor. Antes de entrar a la pregunta de Pía, que era cuál nos convenía mejor, debemos conocer primero el concepto de eficiencia de compresión. Fíjense que el trabajo del compresor es diferente y tenemos que tener en cuenta esas pérdidas de compresión. Por lo tanto, definiríamos esa eficiencia de compresión como el trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Fíjense que está planteado de una manera distinta, ya lo vamos a ver más específicamente. Generalmente nosotros planteábamos las eficiencias
como lo real sobre lo indicado, sobre lo que se le entregaba. Pero en este trabajo, en este ítem, para el compresor, tomamos que el trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Entonces hacemos la variación de las entalpías en un proceso isentrópico, por eso es H sub S con respecto a H, y hacemos los cocientes de las diferencias correspondientes. Entonces el trabajo real que efectuaríamos sería el cociente entre el trabajo isentrópico con respecto a ese rendimiento. Entonces la potencia del compresor la veríamos medida como ese trabajo que era kilojoule, y luego hacemos la masa, que es el flujo másico, kilos por segundo. Entonces tendríamos unidades de potencia, que sería kilojoule por segundo, me daría en kilovatios. Mientras que el flujo másico, bueno, en realidad ahí me olvidé de ponerle el puntito a la transparencia, ¿no? En realidad este debería llevar la masa con el puntito arriba para que ustedes no se confundan. Si les paso ahora el power, por favor pónganle, ¿sí? Es la masa con el puntito que implicaría flujo másico. ¿Se entiende, chicos? Esa sería la potencia del compresor. Bien, fíjense que hay una diferencia con el cálculo de las eficiencias que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Bien. También podríamos expresar en función de la entalpía, por definición de entalpía era C sub P por delta de T, y tendríamos la temperatura de la entropía a la salida y a la temperatura inicial. Y podríamos colocarlo en un valor Z y volveríamos a colocar el valor de las temperaturas. Bueno, eso es para conocer ustedes en los ejercicios que le puede llegar a dar el ingeniero Abdala, los valores que le pueden preguntar de temperatura de salida, por ejemplo. Ahí tienen la ecuación ustedes con respecto al rendimiento isentrópico, estamos hablando, ¿no? Para la temperatura 2 de salida. Entonces la eficiencia adiabática de compresores, no se olviden que isentrópica es lo mismo que adiabática, es igual al trabajo isentrópico del compresor dividido en el trabajo real del compresor. Quiere decir esto, fíjense en el gráfico, en un H en entalpía con respecto a entropía, tendríamos la variación de presión 1 hacia presión 2, y si lo hacemos isentrópicamente sería S1 igual a S2. Serían iguales en un punto en el eje de las X. Pero como dijimos que es una entropía constante, debería estar en esta curva. Y si es un proceso real que generalmente sabe ser politrópico, debería ser la de línea de punto el proceso que debería de seguir. Entonces, la eficiencia de un compresor adiabático, fíjense, le recalco, se define como la entrada de trabajo isentrópico con respecto al trabajo que requiere, al W sub S con respecto al trabajo real WA. ¿Por qué se coloca así? Es para evitar porque siempre el trabajo isentrópico es mayor que el trabajo real. Si nosotros colocaríamos la eficiencia como estamos acostumbrados a colocarlo, vamos a tener un factor que nos daría la eficiencia mayor a 1, que significaría mayor al 100%, lo que nos daría un valor erróneamente entendible conceptualmente, y el que en este caso el mejor rendimiento tendría, habíamos dicho que sería de tipo isotérmico, ¿no? Por eso es que se plantea el rendimiento de los compresores con respecto a este cociente para evitar errores conceptuales y errores de cálculo, ¿no? También porque nos daría un valor distinto. Porque nosotros generalmente lo que queremos sacar, como les demostré recién, el valor del W sub A, que es el trabajo real que se está efectuando, ¿no?
Entonces, quedaría en función de las entalpías como el cociente de la variación del estado 2, entropía constante, con respecto al trabajo real. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Porque yo estoy tratando de descubrir el valor de este proceso que va entre 1 y 2 de tipo isentrópico. El real es politrópico, es más o menos como este. Entonces son distintos. Pero fíjense que la área del real va a ser mayor, perdón, del isentrópico va a ser mayor. Entonces, teóricamente, si lo planteamos esa eficiencia como teníamos acostumbrado, no daría un valor de este factor mayor a 1, lo que implicaría un rendimiento mayor al 100%, cosa que realmente no lo es, ¿sí? Lo real es que hay irreversibilidades, hay pérdidas, y si nosotros planteamos las eficiencias como lo veníamos haciendo, nos va a dar un valor erróneo conceptualmente. Por último, entonces, un proceso modelo realista para compresores sería aquel que intencionalmente en el proceso haríamos un enfriamiento, entonces sería isotérmico de tipo reversible. Entonces, la relación de compresión sería el trabajo a la temperatura T con respecto al trabajo real, donde WT es el trabajo en un proceso de tipo isotérmico. Bueno, esto se define el cociente de eficiencia politrópica, en el cual variamos o cambiamos la diferencia con respecto a K por N, y el trabajo sería, como le había dicho hace rato, fíjense que en esta oportunidad cambiamos K por N, porque N es mayor a 1, es un proceso de tipo politrópico. Las relaciones de los rendimientos, eso lo veríamos mejor en máquinas térmicas, y la relación de la temperatura en un proceso politrópico de salida. Y vamos a ver la compresión por etapa, que entraríamos bueno, este está andando solo, no sé cómo lo puse, tengo que hablar más rápido, si no se me va a pasar solo. Disculpen, ya voy a ver si lo vuelvo, pero de alguna manera puse el power que pasa solo. Es decir, la única forma de obtener una eficiencia de tal forma que podamos aumentar es mayor cantidad de eficiencia a este proceso de compresión, es haciendo las compresiones por etapa. ¿Qué significa hacer un proceso de compresión en etapa? Quiere decir que voy a sacar parte, lo enfrío y lo vuelvo a comprimir en una segunda compresión o segunda etapa de la compresión. En ello tendríamos lógicamente que colocar algún medio para reducción, en este caso, de la temperatura, ¿no? Bueno, implicaría esfuerzos altos si tengo que aumentar bruscamente la tensión en cuanto a presión y temperatura de los elementos del equipo, y se reduce en ese caso la eficiencia en el trabajo de compresión haciendo en una sola etapa. La relación de compresión por etapa disminuye estos inconvenientes bajando la temperatura lo adecuadamente posible y permitiendo de esa manera un total. Bueno, estos son ejemplos, ¿no?, que lo vamos a ver en ejercicio. Entonces se hace una compresión por multietapa con respecto a la primera etapa, y esas relaciones de compresión van a ir disminuyendo a medida que se hace una, con un interenfriador de etapa. Fíjense, esta es la primera etapa. Qué lástima que se me cortó allá abajo, pero bueno, no sé cómo. Es la primera etapa del compresor. Esto es como si fuese todo un solo compresor, ¿no? Pero nada más que sacamos una fracción del mismo y lo ponemos en un intercambiador de calor para enfriarlo. El gas en este caso es succionado por el cilindro siguiente, si es que hay otro cilindro, o si fuese centrífugo en una segunda etapa de la rueda centrífuga, de tal forma que ingresa a mejor dicho, a la temperatura constante que se va produciendo la descarga. Esto sería más o menos el esquema de lo que se está tratando en una primera etapa de comprimir. Interenfriador o intercambiador, hay un dispositivo de enfriamiento antes para la segunda etapa. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, este es un ejemplo, lo voy a pasar porque eso... ¿qué ganamos entonces? Enfriar
permite en esta forma reducir el volumen que va a entrar a la segunda etapa. ¿Qué significa eso? Que en el mismo volumen entraría, mejor dicho, con la misma masa entraría menos volumen y estaría comprimiendo mayor cantidad. La eficiencia del compresor sería mucho mayor debido a que el área de compresión va a disminuir en la medida en que lo enfriamos. Y si hacemos varias etapas o múltiples etapas de interenfriamiento, donde el gas se va comprimiendo a su vez en múltiples etapas y enfriándose, se obtendría una mayor eficiencia de la compresión final, ¿no? En teoría, el proceso de enfriamiento lo hace para disminuir esa temperatura del volumen que se va enfriando y de esa manera la misma masa tendría igual volumen y no aumentaría tan, porque si aumenta considerablemente el volumen, tendría que hacer más trabajo para comprimir ese volumen. En cambio, si yo reduzco ese volumen para esa misma masa, estaríamos entregando mayor eficiencia desde el punto de vista del compresor. Eso lo vemos, a ver, en la compresión entonces puede modelarse, como le habíamos dicho, que era P por B a la constante, a la N, bueno, ahí me sale una comilla, pero es P por B a la N constante, ¿no? Y en realidad lo que se busca es P por B a la constante, en el cual es un proceso de tipo isotérmico, eso es lo que se produciría al mantener la temperatura. Y entre medio, como habíamos visto, estaba el proceso politrópico en el cual N es mayor que K. Y el tamaño del área, bueno, ¿cómo sería el trabajo de multietapa? Dice, por ejemplo, si tenemos dos etapas de compresión y se harían la suma de las dos, la etapa 1 y la etapa 2, y con sus respectivas presiones y temperatura. Bueno, en este caso tendríamos que T1 se mantenga constante, lo que sí implicaría que haya una presión intermedia, Px, con respecto al ingreso, y la presión final con respecto al intermedio. Es decir, que la final para 1 es la succión para la 2. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la única variable sería a qué presión es conveniente producir ese enfriamiento. Es decir, a qué presión yo sacaría ese flujo volumétrico para enfriarlo y volverlo a comprimir. Y despejándolo de allí se obtendría esa expresión, ¿sí? En cuanto a lo que estábamos hablando del área, fíjense entonces, si yo comprimo del estado 1 al estado 2 sin enfriar, representaría el área que le estoy indicando entre 1, no sé cómo llamarle, 2', supongamos este punto, P2 y P1. Mientras que elegimos a presión intermedia para enfriar, paso de lo que sería politrópico real, ¿verdad?, a un isotérmico, tratando de disminuir la temperatura, y luego lo comprimo nuevamente desde la etapa intermedia hacia la final. Por eso es importante determinar esta presión intermedia a través de las ecuaciones que le planteé recién, y de esa manera ahorraríamos el área sombreada de trabajo que no realizaría. Todo este trabajo lo haría si no lo enfriamos. Todo ese volumen de masa, que no representan masa más cantidad, sino que la misma masa, recuerden que el volumen específico era metro cúbico por kilo, y si yo disminuyo los metros cúbicos, estaría haciendo menos trabajo a una presión determinada P sub X. Y en un diagrama T sub S, no sé, planteo los dos, por las dudas ustedes interpreten más uno que otro. Fíjense cómo sería el proceso, en el cual el área mayor es entre la línea de punto y las presiones de succión y de descarga, y una presión intermedia hace que estos dos triangulitos sean el ahorro que permitimos por el interenfriamiento.
¿Se entiende, Pía? Esto que usted me preguntaba. Entonces, ¿cuál es el más conveniente? El más conveniente sería el isotérmico. Claro. ¿Cuál Que es se el que es acerca real? al ideal, ¿Cómo? digamos. El que Claro, más se sería el acerca al ideal. Exactamente. Y por eso le hablaba a un intermedio, que era el politrópico, medio adiabático y medio isentrópico, que es el politrópico. ¿Se entiende? El politrópico es el real. Y lo más conveniente es hacerlo un interenfriamiento en el medio para luego llegar a la presión de descarga. ¿Y cómo se calcula? A través de las ecuaciones que teníamos de la suma de los dos trabajos y reemplazamos P2 por la 1 en la succión de 1, eso le quería explicar acá. La succión es 1, ¿verdad? Y la mayor sería Px para la compresión 1. Mientras que para la compresión de la segunda etapa, la succión sería P sub X y P sub 2 la presión final, hasta que se comprima en el estado de la presión que yo necesito. Fíjense, voy de P1 entonces en el TS a la presión intermedia, le bajo la temperatura y vuelvo a comprimir hacia la presión de descarga sub 2. Bueno, estos factores de diseño y demás lo vemos ya en máquinas térmicas. Hasta acá es el power de ustedes y hasta acá llegamos con la clase. Y ya superé el tiempo, ¿no? Me deben estar sin propósito. queriendo, como decía. Sí. Bueno, chicos, no sé si les fue claro, me entendieron, vimos los distintos procesos, como haciendo un resumen, de compresión para compresores. Puede ser isoentrópico, politrópico o isotérmico. La compresión es distinta, la ecuación del trabajo es B por diferencial de P y se diferencia de la trabajo de expansión. Y de esta manera podemos saber cuál es el trabajo de circulación, que sería el trabajo de ese volumen que está circulando o una masa que está circulando. Y lo podemos hacer de esa manera, de distintos tipos de compresores como se lo plantea. Y de esta manera terminamos de ver la unidad temática número 9 con los distintos compresores, el diagrama PB, solamente me pedía, yo se los planteé también en TS y su clasificación correspondiente. El rendimiento que es característico, de tal manera que lo puedan tener ustedes libremente en sus estudios. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda. Profe, una pregunta, ¿es que toma asistencia ya? Entré Sí, un ya poco tomé. tarde. Llegaste tarde. Sí. Espera, pero quiero ver cómo era para no consumir tanto en la nube. ¿Cómo saco la grabación, chicos? ¿Me ayudan? Bueno, la verdad, Profe, creo que tiene que No, colocar ahí en el mismo lugar donde puso para grabar. Creo que sale vos sabés que detener no. grabación, ¿no? No, porque eso estaba viendo. No, ahí me desactivé yo, ¿no? Espera. En la Detener barra de grabación. abajo, donde dice Ahí está. ¿Desea detener la grabación en la nube? Sí.